Primero tenemos que tener en cuenta que este tipo de textos informan al receptor sobre temas de su interés. Informan. Por otra parte, dan respuesta a preguntas como estas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace algo? ¿Por qué pasa esto otro? Y también porque presentan ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Entonces, primero, porque informan, porque dan respuestas a este tipo de preguntas y porque presentan ideas que aclaran o explican. A ver, podemos seguir entonces, si ya tenemos claro esto, podemos ver cuál es la estructura de estos textos expositivos y explicativos, ¿no? Formados por tres partes. La estructura se forma entonces de esta manera, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Recordemos esto, lo tenemos que tener bien claro porque sirve, digámoslo más o menos así, para dos cosas: para poder distinguir estas partes cuando leemos un texto o también para cuando nosotros tenemos que producirlo a este texto. Distinguir la introducción, que es la presentación del tema, que se nombra lo que se va a tratar y se explica cómo será tratado. A ver, si tengo que leer, me sirve darme cuenta dónde está la introducción, porque es una manera de saber qué va a venir después en el texto, o bien si lo tengo que escribir, qué es lo que tengo que escribir aquí en la introducción, como por ejemplo nombrar el tema, como decíamos, se va a tratar, por ejemplo, diciendo cuáles son las características de esto, diciendo qué es, se lo va a definir, etcétera, etcétera. Me sirve entonces para darme cuenta si tengo que leerlo o si tengo que producirlo, escribirlo o producirlo en realidad. Por otra parte, el desarrollo del tema, que se va a referir a qué? A la exposición clara y ordenada de la información. Y esta es la parte más importante del texto, porque justamente, como se llama esta parte, es el desarrollo. Es aquí donde todas las ideas se ponen de alguna manera, no en funcionamiento, pero sí se dejan bien explicadas, bien aclaradas, se ponen todas las cartas sobre la mesa, podríamos decirlo de alguna manera. La tercera parte es la conclusión. La conclusión es, generalmente, puede estar a veces como no. Supongamos que está o que tenemos que producirla. En este caso, se sintetiza todo lo que se ha dicho en el texto anteriormente. ¿Y para qué sirve? Para resumir los aspectos fundamentales del tema que se ha expuesto. Esto, que puede quedar así muy en la teoría, lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, concretamente con un ejemplo. El pez payaso. Este típico pez que se popularizó con la película Buscando a Nemo. Pero más allá de la película, ahora vamos a hablar del pez payaso. Si miramos a la izquierda, tenemos en color naranja las tres partes en las que se divide este texto expositivo explicativo: la introducción, todo el desarrollo y la conclusión. En la introducción, miremos, ¿qué dice? Recordemos, en la introducción se presenta el tema. Vamos a ver si lo presenta acá. Muchos son los peces que encontramos en los océanos, mares y ríos, pero algunos llaman la atención más que otros. Por eso hablaremos aquí del pez payaso, presentando algunas de sus características. La introducción dice de alguna manera que este pececito, el pez payaso, está dentro de una gran cantidad de peces que podemos encontrar
¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿No? En los océanos, mares o ríos. Y que vamos a dar de este pez algunas de sus características. Recordemos que en la introducción se presenta el tema, se nombra lo que se va a tratar y se explica acerca de cómo será tratado. Si volvemos a la diapositiva que sigue, miren cómo lo presentamos. Muchos son los peces que encontramos en los océanos, mares y ríos, pero algunos llaman la atención más que otros. Y aquí nombramos concretamente qué vamos a tratar. Hablaremos aquí del pez payaso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Presentando algunas de sus características. Demos un pantallazo nuevamente a lo que es la introducción, la presentación del tema, se nombra lo que se va a tratar y cómo será tratado. Ahora vamos a ver el desarrollo, que decíamos que es la parte más importante del texto, en este caso, y aquí, ¿qué tenemos? En el primer párrafo del desarrollo, la definición. El pez payaso es un pez tropical de agua de mar, etcétera, etcétera, etcétera. La definición, ¿qué es el pez payaso? Que es de lo que vamos a hablar en este texto. Después, en el desarrollo, ya hablamos de algunas características físicas, por ejemplo, que se lo reconoce fácilmente por su color brillante, que va del amarillo al rojo pasando por el naranja, por sus bandas blancas bordeadas de negro, y que según las especies mide tanto, entre tantos centímetros y tantos, por ejemplo, ¿no? Después, en el otro párrafo, hablamos de la alimentación, que come, que es un pez omnívoro, que se alimenta particularmente de gambas y de mejillones, pero también encontramos otro que se ve que comen algunos vegetales o bien plancton. ¿Ven? En este parrafito hablamos de la alimentación, como en este hablábamos de las características de su cuerpo, por ejemplo. En el último párrafo del desarrollo hablamos de la reproducción, de cómo se reproducen estos peces. Si lo leemos al párrafo, vemos que dice así: la reproducción del pez payaso es muy compleja. Varias especies viven juntas cerca de la misma anémona. El individuo más grande es siempre una hembra y el segundo, por orden de tamaño, es siempre el macho reproductor. Y así podemos seguir leyendo y vamos a ver que todo el párrafo habla de la reproducción de este pez. Nunca nos hemos ido para otro lado, ni por cualquier camino, sino siempre hablando del tema principal, que es lo que dice el título, el pez payaso. Finalmente, la conclusión. Aquí decíamos que la conclusión, ¿qué es la conclusión? Es donde se sintetiza la información presentada y la finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema. Aspectos fundamentales del tema. Vamos a ver si eso pasa en este texto. ¿Qué dice? El pez del que hemos hablado, el pez payaso, es una pequeña parte de la biodiversidad de los mares. Recuerden que en la introducción dijimos que muchos son los peces que encontramos en los océanos. Lo volvemos a afirmar aquí. Y hemos conocido algunas de sus características principales, como su hábitat, donde vive, las características de su alimentación y cómo se reproduce. Completito ha quedado este texto, donde podemos entender perfectamente qué es el pez payaso, a través de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Muy bien, pasamos ahora a qué. Este cuadro podemos ver que dice recursos explicativos. Para explicar un texto necesitamos de
algunas estrategias de algunos recursos que, por ejemplo, fueron aplicados en el texto anterior. ¿Cuáles son esos recursos explicativos? Esos recursos explicativos son, como vemos acá arriba, la definición, la comparación, la ejemplificación y la reformulación. Recursos explicativos, o sea, herramientas o estrategias que vamos a usar para poder explicar un tema. Explicar un tema es desarrollarlo, aclararlo, y estos recursos explicativos, como la definición, la comparación, la ejemplificación y la reformulación, nos van a servir si tenemos que distinguirlos o nosotros producir un texto determinado. Sigamos. Vamos a hablar del primero, la definición. ¿Qué es la definición? La definición da el significado específico de un término. ¿Qué es esto? Describe las características del elemento definido. Recordemos, por ejemplo, algo sobre el pez payaso que nos dice el pez payaso tiene tales características, vive en tal lugar, por ejemplo. Indica su función, la finalidad o el uso. Supongamos, por ejemplo, que queremos definir una pava. Una pava. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es una pava? ¿Cuál sería el significado específico de ese término? Y en principio podemos decir que es un recipiente de metal que tiene una tapa y que sirve para calentar algunos líquidos arriba de una cocina, por ejemplo, o en el fuego. Mire, dijimos que da el significado específico de un término. Describe las características del elemento definido, que es un recipiente, que es de metal, que tiene un pico vertedor, que tiene una manija, que tiene una tapa, etc. Indica la función. Sirve para calentar un líquido y luego a través del pico verterlo en otro recipiente, por ejemplo. También la finalidad. ¿Para qué sirve? Lo acabamos de decir. O el uso que se le da. Veamos. Recordemos esto. Siempre la definición responde a la pregunta ¿qué es esto? Y si vamos a ver esta imagen, tenemos una imagen del sol donde hay unas manchas. El sol tiene manchas. Y alguien me pregunta ¿qué es esto que se ve aquí en el sol? Entonces le tengo que explicar de esta manera, darle la definición. ¿Qué es esto? Las manchas solares son áreas ligeramente más frías en la superficie del sol que se ven de un color más oscuro. Y nosotros miramos la imagen y evidentemente vemos que son áreas de color más oscuros en el sol. Por supuesto no podemos saber de su temperatura, pero quien lo ha estudiado nos puede decir con tanta claridad esto: las manchas solares son áreas ligeramente más frías en la superficie del sol que se ven de un color más oscuro. Esto que está dicho acá, esto es la definición de esto que tenemos aquí. Recordemos, dando un vistazo rápido a la definición de definición, ¿qué nos va a decir? Que es el significado específico de un término, que describe las características del elemento definido, indica su función, finalidad o uso. Bien, continuemos entonces. ¿De qué se compone una definición? Claro, ¿cómo me doy cuenta yo dónde hay una definición? Entonces, yo diría que lo primero que tengo que fijarme es esto. Es el verbo ser. El verbo ser en sus formas es en singular o son en plural. La tercera persona del verbo. ¿Pero qué tiene además? Lo que se define. Tomamos aquí la definición que hemos visto antes y ahora vamos a ir viendo en detalle cada una de estas cosas. Tenemos lo que se define, el verbo ser
y lo que se dice de lo definido. Vamos a ver el ejemplo concretamente. ¿Qué se define en este caso? Las manchas solares. Y lo decimos, las manchas solares. ¿Qué usamos después? El verbo ser, en esta forma. Como esto es plural, lo usamos en plural. Las manchas solares son. ¿Y qué son? ¿Qué se dice de las manchas solares? Se dice esto, que son áreas ligeramente más frías en la superficie del Sol que se ven de un color más oscuro. Miren qué simple. ¿Cómo se define algo? Se nombra lo que se va a definir, se pone el verbo ser, aunque se pueden utilizar otros que después vamos a ver, y después se dice algo de eso que nombré anteriormente. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las marcas de definición? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué marca hay por ahí para que yo me dé cuenta de que hay una definición? Bien, recién decíamos algo. El verbo ser, en sus formas, es y son, o sea, la tercera persona en singular y plural del presente del verbo ser. Otra marca de definición, y cuando veo la palabra, por ejemplo, esto aquí, se denomina o consiste en. A ver, se denomina pava a un recipiente donde se puede poner un líquido que luego va a ser calentado ahí, luego se vierte a través del pico vertedor que tiene, por ejemplo. O se denomina frío a una sensación que tenemos en el cuerpo cuando la temperatura es baja, por ejemplo. ¿En qué consiste, si tuviésemos que decir, en qué consiste caminar? Y caminar consiste en tal cosa. También, como marca de definición, podemos tener signos de puntuación. Los dos puntos, la coma, el guión, los paréntesis. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Pero, ¿cuáles son esas marcas? El verbo ser, en estas formas, las palabras, o estas otras expresiones, mejor dicho, se denomina, consiste en, o los signos de puntuación como los dos puntos, la coma, el guión, los paréntesis. Vamos a ver ahora. Acá tenemos ejemplo. Usando el verbo ser, en presentes de la tercera persona decíamos, es o son. Miren el ejemplo. El erizo, acá está lo que se va a definir. Está el verbo ser y luego lo que se dice del erizo en este caso. ¿Qué dice? El erizo es, la marca de definición, un mamífero insectívoro de unos 20 centímetros de largo, con el torso y los costados cubiertos de púas. Tenemos lo que se define, el verbo ser, y luego lo que se dice de lo que se define. A ver, utilizando otras marcas de definición como se denomina, se llama, se entiende por, se define como, se designa, entre otras, por supuesto que hay. Pero a ver, con esta, por ejemplo, se denomina, y algo se denomina como algo. ¿Qué cosa en este caso? El feudalismo, esto es lo que se define, esto es lo que se define, la marca de la definición, se denomina feudalismo ¿a qué? Y acá está lo que se dice del feudalismo, a la forma de organización política y militar que predominó en Europa occidental en la Alta Edad Media. Acá estamos definiendo feudalismo de esta forma, utilizando el se denomina. Podemos ver si cambiando esta expresión se denomina por las otras, se mantiene el sentido, o sea, si se entiende. A ver, puedo decir, se define como feudalismo a la forma de organización política y militar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. ¿Se designa feudalismo a la forma de organización política y militar? Sí, se entiende. ¿Se llama feudalismo a tal cosa? Se sigue entendiendo.
¿Se entiende por feudalismo? Se sigue entendiendo. ¿Mm? Miremos cómo, utilizando estas expresiones que están encerradas aquí en un bordó, digamos, podemos generar definiciones. Decíamos también que con los signos de puntuación, como comas, guiones, dos puntos o paréntesis. Miremos este ejemplo. Cuando se gira hacia la popa, y acá tenemos un guión, y esto que está subrayado y en negrita, es justamente la definición de popa. Popa, estamos hablando de un barco, ¿no? La popa y la proa. ¿Cuál es? ¿Qué es la popa? La parte de adelante, la parte de atrás del barco. Acá me lo está diciendo. Cuando se gira hacia la popa, y entre guiones nos dice, parte posterior de una embarcación, se debe hacer tal cosa. ¿Estamos? Acá lo importante es ver que lo que está entre guiones nos está definiendo la palabra popa, que es la parte posterior de una embarcación, la parte de atrás de un barco, digamos. A ver, aquí vamos a utilizar los paréntesis. Lo que está entre paréntesis nos está definiendo, o es la definición de qué. A ver, ¿qué dice? Generadas por largos periodos de sedimentación, proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. La sedimentación, ¿qué es? Es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. Fijémonos acá cómo, para aclarar esta palabra, se pone lo que es la definición entre paréntesis. Y ahí nos queda clarísimo, si venimos leyendo y no sabemos qué es, distinguimos que entre paréntesis está justamente la definición de esta palabra sedimentación en este caso. Muy bien. Verbo ser, estas otras expresiones y los signos de puntuación como marcas de definición que nos sirven precisamente para distinguir dónde hay una definición o producirlas. Otra estrategia u otros recursos explicativos que los podemos encontrar en los textos o podemos producirlos nosotros. A ver, la comparación y la analogía. Vamos a dedicarnos primero a la comparación. ¿Qué es una comparación? Y una comparación es cuando se muestra la relación entre dos elementos con características o cualidades parecidas entre sí. Miremos el ejemplo. A ver, ojos azules como el mar. Ojos azules como el mar. ¿Qué es lo que se está comparando acá? Esta flecha lo está diciendo. Los ojos con el mar. ¿Y con qué se lo compara? Y bueno, si precisamente tales ojos son azules, sabemos que el mar es azul. Entonces, una característica que es similar a estas dos cosas, al mar y a los ojos, es el color, justamente el azul. En el caso que los ojos sean azules, por supuesto. Entonces, ahí perfectamente yo tengo clarito que estoy componiendo una comparación al tener en cuenta que ojos y mar es lo que comparo y con qué, con esta característica que es similar, y pongo entre estos dos términos, los ojos y el mar, este nexo de comparación que es la palabra como. Y así me queda clarito, ojos azules como el mar. Y uno entiende perfectamente por qué se los está comparando. Por algo que tienen de parecido, como en este caso el color. A ver, y así podría generar muchas más comparaciones. Y en la vida diaria lo hacemos. Esto se parece a tal cosa. Esto es como tal otra cosa. Tantísimas expresiones que diariamente leemos o producimos comparando distintos objetos, situaciones, etc. Vamos ahora a la analogía.
La analogía se parece a la comparación, pero es como un poquito más tramposa para darse cuenta. ¿Qué es la analogía? La analogía indica una relación de semejanza entre cosas diferentes. Acá hablamos de características similares y acá hablamos de cosas diferentes, pero que tienen una relación de semejanza o tienen algo de parecido, estas cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, este ejemplo. Los ladrillos son a la pared como las células al cuerpo. Evidentemente, cuando yo digo la palabra ladrillo, lo puedo relacionar perfectamente con el concepto de célula, con el cual nuestro cuerpo está compuesto. Así como la pared está compuesta de ladrillos, nuestro cuerpo está compuesto por células. Entonces entendemos que los ladrillos son a la pared como las células al cuerpo. Las células serían para nuestro cuerpo los ladrillos de la pared. Por ejemplo, podría decir, el pasto es al suelo como los cabellos a la cabeza. Por ejemplo, si quisiera decir una cosa así. Entonces, acá queda bien clarito que es una comparación y lo que es una analogía. Bien, vamos a otra cosa, a otra estrategia de para poder explicar la ejemplificación. La ejemplificación. Cuando uno da un ejemplo. A ver, ¿qué es una ejemplificación? ¿O qué es un ejemplo? Es un caso particular que aclara una idea compleja o abstracta. A ver, ya se va a entender esto. Cuando yo digo, por ejemplo, como en estos ejemplos aquí, ¿qué elementos componen una ejemplificación? A ver, lo que yo quiero ejemplificar y el ejemplo concreto. ¿Qué quiero ejemplificar? A ver, veamos en el ejemplo. Los casos más frecuentes de enfermedades eruptivas. Inmediatamente me digo, ¿y cuáles son esas enfermedades eruptivas? A ver si me doy cuenta con un ejemplo. El mismo texto me lo dice. ¿Cómo? El sarampión, la rubéola y la varicela presentan tal cosa, ¿no es cierto? O se presentan de tal manera. Estos, el sarampión, la rubéola, la varicela, ¿qué son? Enfermedades eruptivas. Esto, si lo podríamos decir de otra manera, es un hiperónimo, un concepto que encierra en sí estas enfermedades que son los hipónimos, si quisiera decirlo de esa manera, o viéndolo desde como lo estamos viendo ahora, son los ejemplos de enfermedades eruptivas. Lo mismo que si yo digo, por ejemplo, los planetas del sistema solar son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y algún otro por ahí que quedó más lejos. Ahí estoy dando ejemplos, en este último caso, de los planetas. Ahora, ¿cómo se introduce? Vengamos para este lado, a la izquierda de la pantalla. ¿Cómo se introduce un ejemplo, una ejemplificación en un texto? Se introduce con conectores, como estos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo, como, tales como, a saber, para ejemplificar, así como. Estas son expresiones, conectores en este caso, que nos sirven para darnos cuenta que lo que sigue son estos casos particulares de algo general. Como acá, enfermedades eruptivas es una idea compleja, es algo general, enfermedades eruptivas. ¿Y cuáles son los casos particulares?
el sarampión, la rubéola, la varicela. ¿Eh? En este caso tenemos el cómo. Que es un conector, como pueden ser estos otros. También se puede introducir con guiones o paréntesis. Antes habíamos visto que la definición también se podían usar para introducirla, guiones o paréntesis, por ejemplo. También en este caso podemos decir los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, etcétera, 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 guión, forman el sistema solar. Muchos planetas, como tal, tal, tal y tal, forman nuestro sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Podemos encontrar muchísimos ejemplos de este caso. Hablamos entonces de la ejemplificación. Cuando damos una idea general, una definición, necesitamos dar un caso particular que nos va a servir para explicar, para aclarar, para que se entienda eso de que estamos hablando. A ver, continuemos. Otro recurso explicativo, otra estrategia, que es la reformulación. ¿Qué es reformular algo? Y decir algo de otra manera. Reformular es decir algo de otra manera, de una manera distinta a como se lo dijo, para también poder entenderlo con mayor claridad. Veamos, ¿qué elementos componen una reformulación? Y de nuevo, el concepto reformulado, el conector de reformulación y la reformulación. Lo que dije, el conector que me permite decirlo ahora de otra manera. Veamos el ejemplo. Un demo es una cinta grabada que sirve para promocionar a un cantante desconocido. Un demo. ¿Qué es un demo? Acá tenemos el es, ¿ven? Esto es una definición. Y ahora lo queremos decir de otra manera. Entonces ponemos, por ejemplo, este conector. En otras palabras, sigo hablando de demo. ¿Son aquellos? No, me estoy equivocando. Vamos a corregirnos. En este caso, son aquellos que quieren ser conocidos y se les brinda una oportunidad para lograrlo. Acá me estoy refiriendo no a demo, como decía equivocadamente, sino a cantante desconocido. Entonces, repasemos. Un demo es una cinta grabada que sirve para promocionar a un cantante desconocido. En otras palabras, son aquellos que quieren ser conocidos y se les brinda una oportunidad para lograrlo. Justamente la oportunidad es el demo. Pero aquí estamos hablando de cantante desconocido. Lo amplío al tema, lo reformulo, lo digo de otra manera. ¿Cuáles son las expresiones que me permiten a mí darme cuenta de que hay una reformulación? En otras palabras, esto significa, dicho de otra manera, es decir, o sea, en términos más sencillos, para clarificar, y luego de alguna de estas expresiones, la que elijamos, va a venir la forma distinta de decirlo. Cuando uno, por ejemplo, pregunta a alguien, no te entiendo, decímelo de otra manera. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, lo digo de esta manera, o sea, es esto, y lo decimos con otras palabras, buscando la manera de que el otro lo entienda, sin dejar de decir lo mismo, pero de otra forma. Continuemos. Ahora ya estamos en condiciones de hacer una síntesis general de lo que venimos explicando. Los textos explicativos, ya dijimos que son los que informan, hablamos de la estructura, de cómo están armados, de esta manera entonces, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué se hace en la introducción? Se presenta el tema a tratar, en el desarrollo es la explicación propiamente dicha, se desarrolla el tema y en la conclusión se sintetiza todo lo tratado. Por otra parte,
cuáles son las características de estos textos explicativos que hablan de algo, que informan, que se usan distintas estrategias y que tienen un vocabulario específico. Y en cuanto a las estrategias explicativas, hablamos de la definición, de la ejemplificación, de la comparación y analogía y de la reformulación. A ver, aquí termina nuestro tema. Y si hacemos un pequeño repaso, toda esta exposición fue un gran texto explicativo que justamente está resumido en todo esto. En la introducción, en la gran introducción, digamos, dije que íbamos a tratar. Y luego comenzamos diciendo cada una de las partes, desarrollando cada una de estas partes que aquí están sintetizadas. La conclusión de toda esta clase fue justamente el haber explicado esta diapositiva, donde está la síntesis general de todo lo tratado.